Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy a hablaros en este vídeo sobre la identificación de maderas. Por ejemplo, esto es interesante cuando un vendedor vende una madera de caoba y realmente, pues por ejemplo, es uno de albergio, es decir, un palo rosa, un palo violeta. Entonces, pues utilizando el método científico, pues podremos determinar si realmente es una caoba o es otra. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, se vería bien los radios leñosos del corte longitudinal. En la caoba aparecerían desordenados, mientras que la dalbergia, que son los palos, estarían ordenados. ¿Vale? Bueno, el índice. El índice, para identificar una muestra de madera, pues tenemos que seguir unos pasos que son los que veis ahí y para entender, con el objetivo de verla, ¿no? al microscopio y reconocer las estructuras. Entonces, claro, tendríamos que hacer una introducción acerca de la anatomía interna, ¿vale? de la madera. Bien, la madera sería en la parte interna de un árbol. Así pues, para identificar una muestra de madera significa realmente determinar el nombre científico del árbol de procedencia. Para ello se utiliza criterios morfológicos, anatómicos de los tejidos del interior. ¿Vale? Como veis aquí, de fuera, lo que fuera hacia adentro, hacia la médula, esta parte de aquí es la médula, ¿vale? Médula, pues pasaremos la corteza, el cambium de la corteza, que es el cambium, el tejido formador de corteza, o cambium vascular sería formador vascular de los vasos, ¿vale? Entonces, después el floema secundario, el cambium vascular y el xilema secundario, que el xilema secundario ya sería todo, sería la propiamente madera o leño. Es decir, todo esto sería la madera, formada a través del cambium vascular hacia el interior. El cambium vascular forma xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. El xilema es el conductor de la savia bruta, mientras que está, ya digo, casi todo el volumen del tronco, y mientras que el floema estaría en la parte superficial, pegado al cambio de la corteza y a la corteza, ¿vale? Con la parte superficial, y es el que lleva la savia elaborada, procedente de las hojas. Entonces el cambium, en este caso el vascular, a nosotros nos interesa el cambium vascular, suele ser continua a lo largo del año en la zona tropical, de tal manera que no se formarían anillos de crecimiento. Eso tiene muchas excepciones, pero bueno. Y el cambium sería de funcionamiento discontinuo, es decir, tiene fases en los de árboles de zona templada. En este último caso se producirían los típicos anillos de crecimiento como el que se ve aquí, ¿no? Bueno, esto sería el corte transversal. Aquí habría una vista así inclinada, ¿no? La actividad del cambium vascular, pues durante la primavera presenta su máxima actividad, provocando la aparición de células grandes y finas que forman las zonas blancas, las bandas estas blancas concéntricas, ¿vale? Mientras que después, durante el verano y el otoño, la actividad del cambium va disminuyendo progresivamente, apareciendo células cada vez más pequeñas y gruesas, y se forman las zonas de color oscuro, las líneas estas oscuras. Por eso hay alternancia, banda blanca, banda oscura, banda blanca, banda oscura, banda blanca. Entonces, las bandas blancas corresponden a la madera de primavera, que es la máxima actividad del cambium vascular, mientras que después aparece la banda oscura perteneciente al verano-otoño. Luego llega el invierno y se paraliza por completo, ¿vale? Entonces no hay crecimiento en grosor del tronco o crecimiento secundario.
hasta, es decir, hiberna, se paraliza el crecimiento hasta la llegada de la primavera siguiente, que vuelve a despertar, comenzando un nuevo ciclo de crecimiento. Entonces, una zona clara seguida de una zona oscura es un anillo de crecimiento, correspondiente a un año, es decir, un anillo anual de crecimiento. Bien, bueno, aquí lo vuelvo a decir: anillo de crecimiento, parte clara, madera de primavera temprana, y la parte oscura, madera de verano, otoño o tardía, ¿vale? Luego no habría parte correspondiente a invierno, puesto que no hay crecimiento. Por otra parte, cabría considerar como dos grupos grandes de árboles, ¿no? Los que son tipo coníferas, como este de aquí, esta silueta, el típico abeto, pero bueno, también están el pino, el junípero, el taxus, el abeto, el abies, el cedro, en fin, y la frondosa, que es esta de aquí, tipo conífera y tipo frondosa, frondosa de fronde, de hoja plana, de latifolia, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos de este tipo pues están el quercus, el fraxinus, alnus, prunus, castanea. Evolutivamente hablando, las coníferas son más primitivas que las frondosas, ¿vale? Lo cual marcará, si no todas, pues la mayoría de las diferencias entre los dos grupos de árboles. Vamos a hablar de la madera de conífera y la madera de frondosa. Conífera y frondosa. ¿Qué nos vamos a encontrar en el interior del tronco, de la madera, de cada uno de los dos grupos? Bueno, en las coníferas vamos a tener un 90% más de traqueidas, ¿vale? Las traqueidas son unas células, son alargadas, su vista son alargadas y tiene el extremo así redondeado, ¿vale? Están más o menos próximas, van haciendo así, una cosa así. Aquí estarían otras, así, ¿vale? Alargadas, ¿vale? Los extremos se anastomosan y eso bueno, y así toda la madera prácticamente, ¿vale? De vez en cuando aparecen otro tipo de células, son parenquimáticas. Las parenquimáticas son más paralelepípedas, tienen la sección más como rectangular, ¿no? No son así alargadas y de borde redondeado, sino que tienen así más planas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería células parenquimáticas. Y hay pocas en sentido longitudinal. De vez en cuando aparece un radio. El radio siempre es parenquimático en principio, como mínimo, que sería un radio de tipo homogéneo, ¿vale? Una célula, otra célula. Esto sería un radio homogéneo, ¿vale? Después aquí seguirían las traqueidas, que sea así, ¿vale? 90% prácticamente, una cantidad muy alta, son de traqueidas, que tienen función conductora del agua más las sales minerales hacia arriba, desde la raíz hacia las hojas, y también función de sostén. La misma pared celular de cada una de las células pues forma una estructura rígida, como todas las paredes celulares de la célula vegetal y tal, ¿vale? Las parenquimáticas no siempre aparecen, en los radios sí, en los radios siempre, pero digo la longitudinal no siempre aparecen. Suelen tener acumulaciones de cuerpos resiníferos, por ejemplo en Juniperus, en Tuya, ¿vale? Los pinos no tienen.
En fin, y luego podrían aparecer canales resiníferos. Los canales resiníferos son canales tubulares en sección transversal, o aquí, si da un hueco, o en sentido longitudinal, pues también tiene células epiteliales más finitas que las traqueidas, muy finas, que dejan un hueco interior. Y esto sería la luz del canal resinífero. ¿Vale? En fin, así. Bueno, esto sería más o menos las coníferas. La frondosa. Bueno, vamos a resumir. Teníamos traqueidas, ¿no? Traqueidas que son longitudinales en su 90%. Transversalmente tendríamos células parenquimáticas. Parenquimática, ¿vale? En sentido longitudinal. Y ya está, bueno. Básicamente esto, ¿de acuerdo? Esto no siempre. Células parenquimáticas en su caso. Es decir, no siempre. Las traqueidas siempre, ¿vale? En sentido longitudinal. Y en sentido transversal son los radios leñosos que están formados por células parenquimáticas. Sería en todo caso. Bueno, la frondosa. Las frondosas no tienen traqueidas. Tienen elementos de los vasos. Que tienen una función de conductora de la savia. No son alargadas y con puntas romas o redondas, sino que son cortas y anchas, formando elementos de los vasos. De ahí viene el nombre. Este sería uno, justo debajo habría otro, justo debajo habría otro, justo debajo habría otro, y se forma la unión de todos los elementos de los vasos a nivel de longitud. Formaría un vaso, un verdadero vaso, ¿vale? Un vaso de conducción de la savia bruta, en lugar de aquí, ¿no? Aquí hay puntaduras que comunican unas traqueidas con otras, ¿vale? Y aquí puede haber aquí uno, aquí otro, entonces, pero también entre un elemento de los vasos y otro, las dos paredes celulares se pueden disolver completamente o no, o parcialmente, formando barras o formando poros, ¿vale? Y la savia va hacia arriba. Y sería un elemento de conducción. No tendría función de soporte como doble función como tienen las traqueidas, sino que aquí el soporte tiene unas células que son parecidas a las traqueidas, son alargadas, muy fina, con la pared muy gruesa y tiene poca luz celular. Entonces, estas son las fibras es decir, aquí las traqueidas tienen doble función, mientras que aquí los elementos de los vasos es la función conductora, pero las fibras del esclerénquima, esclerénquima, ¿vale? El elemento de los vasos es con función de conducción de agua, de H2O, y la fibra del esclerénquima tiene función de sostén. Sí, las dos funciones están separadas en dos elementos. Sin embargo, aquí las traqueidas tienen función de conducción de agua, pero al mismo tiempo función de sostén. ¿Vale? Células parenquimáticas, pues también puede haber células parenquimáticas alrededor de los vasos y por dentro, ¿vale? En sentido longitudinal. Y me parece que ya está. En sentido longitudinal. En sentido transversal, pues lo mismo que las coníferas. También aparecen radios
O sea, eso, radios leñosos formados por células parenquimáticas. ¿Vale? Puede haber uno, puede haber otras filas, así, etcétera. ¿Vale? Y aquí, en las coníferas, alrededor de las células parenquimáticas que forman un radio, pues puede haber también traqueidas. ¿Vale? Traqueidas así. Entonces, en este caso, ya sea en los extremos o ya sea en intermedios, pues sería un radio heterogéneo. Si no tiene traqueida, si solamente tiene células parenquimáticas, sería radio homogéneo. Y si tiene, además de células parenquimáticas, tiene también traqueidas transversales, sentido transversal, pues sería un radio heterogéneo. Y si forma parte de un canal resinífero, pues sería un radio fusiforme. ¿Vale? Así que nada, y aquí el corte radial estaría en un corte radial, es decir, a lo largo de un radio de este tipo, de radio leñoso, pues se verían los campos de cruce, típicos de las coníferas, formados por la intersección de las traqueidas con las células parenquimáticas del radio, ¿vale? Estarían por delante y por detrás, ¿vale? Entonces estos de aquí, estas intersecciones serían los campos de cruce. Eso lo veremos mejor ahora, cuando veamos los cortes de manera realista. Bueno, nada, pasamos al ordenador. Una vez vista así por encima lo que sería la anatomía, pasaríamos a ver cada uno de los pasos, ¿no? Ya lo del tema del vídeo. Primero obtendremos la muestra a partir del formón o de la gubia. La diferencia está en la punta. El formón es punta plana, recta, ¿vale? Mientras que la gubia es curva, ¿de acuerdo? Y se cogería esto sería en las tres secciones del espacio, las tres orientaciones: la transversal, la longitudinal tangencial, tangente a un radio, a uno de los radios, y radial a lo largo de un radio, ¿vale? Más o menos sería esto. Un tamaño, si es de un objeto, de una obra de arte, pues cuanto más pequeño mejor. Aquí hay un caso comparado con una moneda de euro, para que tengamos una idea más o menos del tamaño. Se obtiene la muestra, ¿vale? Después se hidrata, después se corta, se corta en finas tajadas en cada una de las tres secciones. Se hidrata antes ya lo veremos ahora. Se visualiza el microscopio y se consulta un libro de clave, o no se consulta si se tiene cierta experiencia. Aquí tenemos distintas vistas de Castanea, Quercus, Faust, Sucupira, Cedrela, ¿vale? Mostrando sobre todo la cara transversal, ¿vale? Va cambiando de un tipo a otro. Luego, aquí el paso 2, hidratación con un calentador. Esto se calienta, una placa calefactora. Aquí tengo un vasito con agua y simplemente echo la madera, el trocito. Cuando la madera empieza a calentarse, va interiorizando la muestra de madera y pesa más, y entonces se hunde. Entonces, señal de que ya está hidratada, ¿vale? Entonces la saco de aquí sin quemarme y me la llevo al paso 3. Es decir, me la llevo a una lupa binocular o estereomicroscopio. Lo deposito aquí, miro por aquí, aumento y alumbro por las dos antenas y nada, y a cortar en las tres secciones: transversal y longitudinal. Dentro de longitudinal, tangencial, paralela al anillo, o radial a lo largo de un radio, ¿de acuerdo? Y voy depositando dos cortes en un portaobjeto, que me lo llevaré al paso siguiente, un microscopio. Pongo la platina, alumbro, transmitida,
Veo por el ocular y veo las estructuras. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Pues voy a encontrar esto. Esto es lo que me voy a encontrar. En la parte izquierda tenemos un ejemplo de conífera y en la parte derecha tenemos un ejemplo de frondosa. Entonces vemos que en el corte, en la sección transversal, pues son muy distintas, lo que decíamos al principio. En la conífera, como el pino, ¿no? El pinus, o bueno, frondosa como la castanea, el castaño. Entonces, en la conífera, pues tenemos el 90% ocupado por traqueidas, ¿vale? Células traqueidas. Aquí se ve la zona de primavera más blanca y cambia a la madera de verano, otoño, que es la más oscura, toda esta. Entonces, y estas líneas paralelas negras, así verticales, corresponden a los radios leñosos, lo mismo que aquí. También son los radios leñosos, ¿de acuerdo? Pero esta no tiene traqueidas porque es una frondosa. Aquí tenemos fibras, ¿vale? Luego tenemos aquí estos agujeros, este uno, este otro, son los canales resiníferos, ¿vale? En el caso de aquí. Aquí no son canales resiníferos, por supuesto, sino que son poros, son los vasos, ¿vale? Que aquí en la frondosa, pues ve que se cambia abruptamente entre la madera de primavera, que sería toda esta parte, y la madera de verano-otoño, que sería toda esta parte. Entonces aquí formaría un anillo poroso, ¿de acuerdo? Y nada, el cambio de madera de primavera puede ser abrupto, como aquí, pero también puede ser más suave, ¿no? Hay distintas características. Bueno, ahora el corte longitudinal tangente. Bien, vale, bueno, pues nada, aquí seguimos la segunda parte del vídeo sobre identificación de madera. Bien, nos habíamos quedado antes en el comienzo de la longitud de la sección longitudinal tangencial. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo el pino en la izquierda y como ejemplo de conífera y castanea como ejemplo de frondosa en la parte derecha. Entonces, la sección longitudinal no tiene nada que ver con la sección que vimos anteriormente de por ejemplo, esta, ¿no? A ver, como esta, ¿no? Que esta era la que vimos en el otro vídeo, ¿vale? Esta era la transversal. Entonces, la longitudinal tangencial es esta. Entonces, en el caso del pino, pues se ven las traqueidas, un montón de traqueidas paralelas entre sí en vertical, y transversalmente aparecen estas zonas como más gruesas, más oscuras. Esta también, esta también, esta también, esta también. Estos son los radios transversales, ¿vale? Los radios leñosos que son transversales. Ese también, ¿vale? Que en el caso del pino, pues, bueno, en el caso de casi todas las coníferas son uniseriadas, es decir, forman una hilera de células en vertical, ¿vale? Hay aquí un grueso, si se pudiera ver más grande, pues se vería aquí, sería multiseriado, ¿vale? Pero se correspondería seguramente con un canal resinífero, es decir, este sería un radio fusiforme, como es el pino, ¿vale? El pino suele tener canal resinífero tanto en longitudinal como en sentido transversal, ¿vale? Transversal formando parte de un radio leñoso, ¿vale? Que es el radio fusiforme, como es este. Lo que pasa es que aquí se ve todo oscuro, pero bueno. Y este aparentemente pues, podría ser otro. Y luego el resto de los radios, ¿vale? Son uniseriados y no presentan canales resiníferos. Y son uniseriados normal y corriente. ¿Vale? No se ve en este caso, bueno, una cosa, estos son artefactos, ¿eh? Estos son gotitas de agua que han quedado ahí en la muestra al hacer el corte, ¿vale? Esto de aquí no se corresponde a ninguna estructura anatómica. Y luego aquí, en el caso de la frondosa, pues tenemos también los radios leñosos, ¿vale? Que también son uniseriados, son bastante largos,
¿vale? Todo esto es uno. Por ejemplo, este es otro, más corto. Aquí hay otro que va de aquí a aquí, ¿vale? Estos son los radios, ¿vale? Todo este. Luego el resto, bueno, el resto. Luego esta zona ancha, larga, esto es un vaso. Esto es un vaso, ¿de acuerdo? Y aquí hay otro vaso. Todo este es otro vaso. Estos puntitos serían las puntaduras, ¿vale? Y luego ya el resto, es lo que iba a decir antes, son las fibras, ¿no? Las fibras del esclerénquima, ¿vale? Aparentemente no se observa células parenquimáticas, pero bueno, a excepción lógicamente, de los componentes mismos constitutivos de cada uno de los radios, ¿vale? Que son células parenquimáticas, pero me refiero aparte, ¿no? Como grupo ni disperso ni conjunto, a lo mejor por aquí suele haber uno, pero es que no se ve bien en esta foto. Y luego la siguiente, aquí, pues lo mismo, solo que en la radial, ¿no? En el sentido, el longitudinal igual que la otra, pero a lo largo de un radio. Entonces, pues bueno, aquí en el caso de la conífera, pues se ve los campos de cruce, que es la intersección entre las células parenquimáticas que forman un radio, ¿vale? Y las traqueidas longitudinales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del pino, es característico que los campos de cruce estén ocupados por una sola punteadura que ocupa toda la intersección, todo el campo de cruce, el de tipo fenestroide, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Aquí otra, aquí otra, aquí otra. Luego esto no, esto ya son las puntaduras, ¿vale? Puntaduras de las traqueidas. Aquí ya no hay campo de cruce. Aquí no se observa, ¿vale? Puede haber picos en la misma pared celular. Son caracteres que nos sirven para identificar, ¿vale? Y este por castanea. Aquí el corte está muy borroso, muy mal hecho. ¿De acuerdo? Y luego aquí, en la siguiente, aquí fotografía al microscopio electrónico de barrido. Aquí se ven las puntaduras, ¿de acuerdo? Que tiene un orificio central que es el toro, sirve a modo de válvula, abriendo y cerrando, y dejando pasar o no el agua con las sales minerales que forman la savia bruta. Puede haber una hilera aquí, bueno, aquí es biseriado, aquí hay dos, aquí hay una, y nada, esto es un corte radial, aquí se ve claramente, ¿vale? Estos son los campos de cruce, esto sería una conífera, ¿no? En fin, bueno. Y luego aquí pongo una tabla, esto referente a la madera de conífera y esta referente a la madera de frondosa. Entonces, referente a la madera de conífera, pues bueno, vemos aquí ciertos géneros, el pino, el lari, el alerce, el cedro, el junípero, el enebro, el cupresus, la tuja, el abijalba, el abeto blanco. Bueno, entonces pongo distintos aspectos, que es lo que es cada una de las columnas, a considerar, a tener en cuenta y, por ejemplo, si veo una muestra de madera que tiene canales resiníferos, pues yo ya sé que normalmente y son abundantes, es un pino. Pinus uncinata, Pinus radiata, Pinus pinaster, Pinus... hay muchas especies. Pero bueno, todas ellas tienen canales resiníferos, a diferencia del resto. El resto de aquí, que no las tiene. Larix, que es el alerce, tiene, pero son pequeños, son escasos, pocos abundantes y además son pequeños, ¿vale?
dentro de que no tienen, pues lo siguiente que me fijo, ¿vale? Una vez que descargo el pino porque no tiene canal de y también el Lari, me fijo en estos de aquí y entonces lo siguiente es la resina, el parénquima resinífero en cuerpo resinífero, que es abundante en estos tres, ¿vale? En estos tres, que es el Juniperus, Cupressus y Thuja. No es abundante y no tampoco tiene canal resinífero Abies alba, ¿vale? Los radios leñosos, como en casi todas las coníferas, son uniseriados, como dije antes. Y bueno, y una manera de distinguir Juniperus de Cupressus, al no tener canales resiníferos y sí tener cuerpos resiníferos, la diferencia está en la longitud de los radios leñosos. Son más cortos, de 1 a 10 células de largo en Juniperus, mientras que en Cupressus son más largos, llega a 25. ¿Vale? Luego aquí las puntaderas de los campos de cruce y tal. Y luego, bueno, esto es lo que esto de aquí, canales resiníferos, si tiene o no tiene, parénquima longitudinal con cuerpo de si tiene o no tiene, los radios leñosos en cuanto a su longitud y anchura, y las puntaderas de los tipos de cruce en su número y en su tipo. Entonces, estas son las características a tener en cuenta para determinar una madera de tipo conífera, ¿vale? Para distinguir un género, una especie de otra. Paráis el vídeo y leéis las notas estas, ¿vale? Si queréis. Y luego la madera de frondosa, pues tenemos este cuadro. Tenemos muchos más géneros y especies. Y aquí lo que os decía al principio, en el corte transversal, si se ve si tiene anillo poroso o no lo tiene. Si tiene anillo poroso, pues tenemos las cuadras de arriba, puede ser Castanea, Quercus, Fraxino o Ulmus, ¿de acuerdo? O Robinia. Y si no lo tiene, es el resto, ¿vale? Y dentro de que tiene anillo poroso, pues nos fijaremos sobre todo en los radios leñosos. Si son uniseriados, si son multiseriados, cuánto de multiseriados, es decir, de 3 a 5 de ancho, en fin, uniseriados largos y finos, en fin, todo esto, ¿de acuerdo? Y así se distingue una de otra. Luego, siguiente diapositiva, bueno, paráis el vídeo y veis diferencias y analogías, ¿no? Entre unos y otros. Esta tabla en azul pues vienen los tipos de parénquima, si es paratraqueal, rodeando a los vasos conductores, o apotraqueal, si están dispersas o en bandas, sin rodear los vasos. Y dentro del paratraqueal distintos tipos y apotraqueal distintos tipos. Paráis el vídeo y lo veis. Y luego aquí por último, la última diapositiva, pues he hecho una selección aquí de los árboles, de tipos de madera de los árboles, ¿no? De tropical están la caoba, la subetenia especie, o la cedrela, la sucupira, el ébano, ¿vale? El ébano es la madera negra, el diospiros. Y luego de la zona templada, con anillo poroso, estas especies, sin anillo poroso, es decir, difuso o semidifuso, pues estas de aquí, ¿no? Con anillo poroso, pues, castanea, que es el castaño, quercus, que son los especies, hay muchas, son el roble, la encina, el alcornoque, el quercus suber, en fin, hay muchas. Frasinum, que son los fresnos, y ulmu, que es el olmo, ¿vale? Estas cuatro tienen anillo poroso. Luego, sin anillo poroso, es decir, no hay una distinción entre los poros, entre la madera de primavera y la madera de otoño o verano. Tenemos, es decir, porosidad difusa o semidifusa, pues la mayoría, ¿no? Fagus silvática, que es el haya, el prunus. Los prunus son los frutales, el populus o chopo, ¿vale? El alnus, el salis, betula péndula, o sea, la betula, el platanus, el corilus, juglan regia. En fin, bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada. Adiós, hasta la próxima.